Perdón, hermano, que siempre te estoy poniendo Gaspar. Somos Asamblea Radio. Juntos, legisladores y comunicadores, avanzamos en la construcción de una sociedad de inclusión, equidad y justicia. Para promover la participación ciudadana, escúchanos por seno.fm como Somos Asamblea Radio. Somos Asamblea Radio. Castillete con Chávez siempre. La esperanza está en la calle. Castillete es una producción de la Coordinación de Propaganda al servicio de la Revolución Socialista Bolivariana y la lucha antifascista. Desde el compromiso revolucionario de los combatientes entre los años 60 y 90. Todos los martes a las 9 de la mañana. Tu programa Castillete con Chávez siempre. Somos la vida y la alegría en tremenda lucha contra la tristeza y la muerte. Argimiro Gabaldón. Mundo los hubo caros, donde se hizo Sí, muy buenos días. Estamos de nuevo en su programa Castillete con Chávez siempre, al pie del cañón, dispuestos a dar la cara por la revolución bolivariana, a nombre de Castillete, organización de viejos guerrilleros y revolucionarios siempre al servicio de la construcción del socialismo bolivariano. Hoy, esta es la emisión número 28 de este programa. Mi nombre es José Urrieta. Tenemos a un especialísimo invitado, Carlos Marzán, diplomático de la Embajada Cubana acreditado en Venezuela. Salude usted brevemente a nuestros usuarios. Un saludo para todos los radioyentes, para todos aquellos que están sintonizando con nosotros en las redes sociales, a través de las redes, las plataformas digitales. Saludos solidarios, revolucionarios, a nombre de todo el pueblo de Cuba. Y bueno, saludo también para los viejos guerrilleros de Castillete, que son viejos no por la edad, sino porque llevan mucho tiempo luchando por la revolución y guerrillando. Bien, gracias. Como verán, pues el hombre es un pico de plata. Ni modo. Bien, vamos a darle los créditos a quienes permiten a este equipo nuestro estar aquí con ustedes. Somos Asamblea Radio. Este programa es transmitido por Seno FM, Somos Asamblea Radio, y damos gracias especiales a la Junta Directiva de la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, a su presidente, el diputado Jorge Rodríguez, a primer vicepresidente, el diputado Pedro Infante, a la segunda vicepresidenta, diputada América Pérez, a la secretaria María Alejandra Hernández, al subsecretario José Omar Molina. Una omisión, la vicepresidenta es Grecia Colmenares, mil disculpas. Al subsecretario José Omar Molina, y en la dirección de esta oficina de participación ciudadana, el licenciado José Perales. Por supuesto, al equipo que nos acompaña en el día a día en esta tarea, a los asistentes de producción Nayeli Pérez y Alirna Castillo, al operador de radio Miguel Herrera y Charles Bompard de Guayana, quien está ahí tras las teclas. En el apoyo técnico Bexy Peña y Norma Castillo. En la fotografía y videos Gaspar Pinto. Y en las redes sociales Franklin Silva y Alirna Castillo. Pues bien, debemos de igual modo agradecer al resto del equipo que tras bastidores desde Castillete trabaja en la elaboración de los contenidos que hoy hacemos públicos. Entre ellos de manera particular al profesor Germán Ayala, certificado de productor independiente 21.778, que es el responsable de este estilo suavezón durón que usamos en esta emisión. Y a nuestros camaradas, Tomás Morillo, quien hoy tiene el papel de observador, estoy siendo objeto de una evaluación, está sentado como público nuestro, al camarada Viloria, Marcos Viloria, al camarada José Casadiego, al camarada Omar Barrientos y por supuesto al jefe del equipo, el supremo director de la columna de este colectivo, que es José Rafael Muñoz, al lado de Andrés Aguilar, Alejandro Hitchet, Ángel Susarine y otros viejos camaradas. Bien, nosotros hemos querido invitar a este distinguido caballero con la intención de compartir en primer lugar el honor
que sentimos, porque esta amistad con Cuba cada día se hace mucho más mineral, mucho más galvanizado. Me permite, voy a quitarme el sombrero para tributar al nombre de Castillete nuestro más sincero pésame por las vidas de quienes perecieron en la defensa de nuestro presidente allá en el fuerte Tiuna. Tengo entendido que son unos 32 camaradas, aparte de los heridos. Para comenzar tenemos un audio para ponernos en contexto de un fragmento de la locución del presidente Díaz-Canel en la Plaza de la Revolución en el momento pues, de las exequias de los fallecidos en combate. Solo sobre mi cadáver podrán llevarse o asesinar al presidente, había declarado más de una vez el primer coronel Humberto Alfonso Roca, jefe del pequeño. Solo sobre mi cadáver podrán llevarse o asesinar al presidente, había declarado más de una vez el primer coronel Humberto Alfonso Roca. Somos Asamblea Radio, protagonismo Bien. corresponsable. Sirva para contextualizar. Nosotros, para decirlo con las palabras de parafraseando a nuestro comandante Hugo Chávez, tenemos con Cuba una relación de amor del bueno, de un amor como se ha visto a prueba de bombardeos y misiles, un compromiso por los humildes, por los pobres y por la construcción del socialismo. De manera que esta demostración nos permite ponernos en contexto. Den ustedes su primera impresión de estos sucesos extraordinarios y perversos acontecidos el día 3 y que enlutaron pues a toda nuestra patria por la pérdida de esas vidas. Bueno, yo creo que en primer lugar expresar también el pésame y el honor y la gloria a los casi 50 militares venezolanos que murieron, también fallecieron, defendiendo la patria con las botas puestas, dando la batalla, tirando tiros. Eso es lo principal. Cuba perdió a 32 de sus hijos, a 32 combatientes internacionalistas, solidarios, pero murieron junto a sus compañeros de armas venezolanos, defendiendo la patria de Bolívar, defendiendo la vida del presidente, su integridad y la de su compañera, la diputada Siria Flores. Así que es un dolor compartido, es un dolor que tenemos ambos pueblos por haber sufrido esta agresión vil, cruenta, injustificada, injusta, sin ningún tipo de basamento moral del derecho internacional, sin ningún tipo de legalidad. Es importante siempre resaltar eso, esta agresión que además Cuba la siente como suya propia, porque como bien decía el profe Urrieta, el amor que une a nuestros pueblos va más allá de digamos, el momento actual o la cooperación que podamos tener. Es un amor y es una unión que además trasciende incluso los propios proyectos revolucionarios tanto de Cuba como de Venezuela. O sea, los lazos que unen a nuestros dos países, hay quien pueda pensar, sí, es que Cuba y Venezuela son hermanos desde que triunfó Chávez en el 99, desde antes, pero no, y eso usted lo sabe muy bien. Los lazos de amor, de solidaridad, de hermandad que unen a Cuba y a Venezuela se remontan incluso antes de la lucha revolucionaria de la Sierra con Fidel, antes del siglo XX, o sea, son lazos que se extienden hasta el siglo XIX. Hubo cubanos que pelearon por la independencia de Venezuela junto a Bolívar. Hubo cubanos que murieron con honores y que están reflejados así en el Panteón Nacional, en el monumento a los próceres. Hubo venezolanos que murieron también después por la independencia de Cuba, que lucharon en nuestras guerras de independencia, que lucharon después contra las dictaduras en los años 30, 50. O sea, lo que sucedió y el hecho de que hubiera 32 cubanos que perdieron la vida, los cubanos que estaban dispuestos a perder la vida defendiendo al presidente, defendiendo la soberanía de Venezuela, eran muchos más que esos 32. Eran cientos. Hoy en día son millones, como lo ha ratificado el propio presidente Díaz-Canel en su intervención durante las exequias, como usted decía, de los 32 compañeros que regresaron, cuyos restos mortales regresaron a Cuba para ser rendidos homenaje por todo nuestro pueblo. Y ahí se ratificó el deseo de los millones de los
10, 12, 13, 14 millones de cubanos en Cuba y por todo el mundo que estarían dispuestos también a dar su vida por Venezuela, a dar su vida por la revolución bolivariana, porque al final es una sola revolución. La revolución cubana y la revolución bolivariana son expresiones de esa revolución nuestra americana, de esa revolución continental que soñó Bolívar, que después también por la que luchó Martí y que nuestros comandantes Fidel y Chávez después, digamos en el siglo ya 20 y 21, llevaron a la realidad. Y es importante destacar que ese ataque, esa agresión de los Estados Unidos, quien crea que fue solamente para llevarse al presidente, quien crea todavía, no sé cómo podría creerlo, porque más demostrado está incluso por ellos mismos que no se trató nunca ni de droga, ni de cartel de los soles, ni de acabar con, ni de traer la democracia a Venezuela, como ellos dicen. No. O sea, ellos evidente ya, así explícitamente dijeron, el propio Trump, que todo era para apoderarse del petróleo y de los recursos venezolanos. O sea, al final la idea es desmantelar la revolución, que lo único que quiere es la soberanía, la justicia, que los recursos de Venezuela, que los esfuerzos de Venezuela y sus recursos, su petróleo y todos los otros recursos de los que dispone la riquísima tierra venezolana estén en función del pueblo. Y eso es la revolución, y precisamente eso es lo que quiere destruir Estados Unidos. Bien, le escucho hablar con tanta fluidez y recuerdo el sacrificio enorme, la extraordinaria contribución de Cuba a la independencia de Angola, Guinea-Bissau y Mozambique, donde hubo, creo, aproximadamente unos 20.000 soldados en armas. La libertad, la construcción del socialismo y la lucha por la justicia es como el símbolo determinante que caracteriza al pueblo cubano. Y nosotros honramos la memoria de todos esos soldados y por supuesto la del gran comandante Fidel Castro. Nosotros miramos en perspectiva la situación y comprendemos que el mundo en manos de este desquiciado presidente que tiene un performance que algunos llaman esquizofrenia geopolítica, que a ratos ha querido apoderarse de Canadá, de Groenlandia, del Canal de Panamá, del Golfo de México, que vapulea al mundo a su antojo, enemistándose incluso con la propia Europa, que le ha servido hasta lo indecible. Porque ahora mismo la sorpresa más grande es que Europa y la Unión Europea en particular propone o hace público un documento donde rechazan una política de fustigamiento con aranceles que ya está en marcha y que comienza el 1 de febrero, según entiendo. Pero bueno, esto lo decimos porque tenemos un enemigo común entonces. Realmente el gobierno norteamericano y particularmente Trump se la tiene jurada a la revolución cubana. Y caliente que aún humeaban las viviendas de los habitantes de nuestro fuerte Tiuna, ya el hombre andaba diciendo que le quedan pocos días a Cuba. Nosotros sabemos que no es así, que Cuba no está sola y que sus antojos va a tener que reasignarlos. Pero no obstante, nosotros queremos destacar que este programa está hecho por exigencia propia y por nuestro gusto, en clave de resistencia activa, con la mirada puesta en el triunfo que sabemos vamos a conseguir, porque en el fondo hay una cosa tan terrible o más terrible que un bombardeo, que es el secuestro de nuestro presidente y su esposa, la diputada Silvia Flores, que hoy cumple 18 días de prisión injusta. Me imagino que sufre enormemente por estar separado de nuestro país. En la perspectiva, él que ha sido un fiel defensor de nuestra relación, nosotros creemos que Cuba ha hecho una contribución importantísima, pero ¿cómo mira Cuba este arreciamiento de esas medidas, de ese bloqueo en la actualidad patrocinado por el gobierno norteamericano? Al final, lo que está haciendo Estados Unidos ahora es usando los mismos métodos que ha utilizado durante 60 años, casi 70, para lograr el mismo objetivo, que es derrocar a la revolución cubana. Y no lo va a lograr. Si en 70 años no lo han logrado, ahora dudo tampoco que lo puedan hacer. Porque además, ante las agresiones, uno lo que hace es fortalecerse más. Y
yo creo que aquí, bueno, al final esta es una conversa para tocar todos estos temas. Un primer elemento es que nos dieron duro, eso hay que reconocerlo, o sea, aplicaron las técnicas y las tecnologías militares más avanzadas del planeta, una potencia nuclear con 150 aviones, helicópteros de combate último modelo, tras meses de preparación, nos dieron con todo, pero no nos tumbaron. Y aquí está la revolución bolivariana, y aquí sigue la hermana República de Cuba acompañando a la revolución, y aquí siguen nuestros colaboradores, seguimos nosotros, estamos dando la pelea, y ahí está la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, alzando bien en alto la antorcha del honor, de la dignidad, de la revolución chavista y bolivariana. Así que nos dieron, pero no nos tumbaron, no nos lograron separar, y al contrario, ese golpe a otros puede a lo mejor que enseguida los haya puesto de rodillas. Nosotros seguimos de pie, seguimos dando la batalla, y yo creo que eso es lo más importante, porque como usted decía, el presidente por supuesto tiene que estar muy dolorido de estar alejado de su familia, y digo su familia con toda intención porque el pueblo venezolano son como sus hijos, sus hermanos, sus compañeros de batalla, o sea que va más allá incluso del hecho de estar separado de su hijo, el diputado Nicolás Maduro Guerra, de sus nietos, de todos sus seres queridos más allegados, sino también de todo el pueblo venezolano. Y en ese momento de dolor, para poderlo enfrentar, yo creo que para él tiene que ser un gusto, una satisfacción y que le dé mucha fortaleza el saber que el pueblo venezolano sigue de pie y sigue dando la lucha. Nosotros, por supuesto, el pueblo, Venezuela tampoco está sola. Venezuela no está sola ahora, no estuvo sola ni lo estará. Cuba seguirá al lado de Venezuela. Nosotros, lastimosamente, tenemos también la amarga experiencia de haber tenido a 5 héroes prisioneros en el imperio durante casi 20 años, algunos de ellos, así que entendemos el sufrimiento y la dedicación que representa, ¿no?, luchar por la liberación de una persona que está injustamente apresada. Cuenten con todo el apoyo de Cuba, eso ya se ha ratificado. Apenas días después de la agresión, nuestro canciller, el ministro Bruno Rodríguez Parrilla, estuvo acá en Venezuela, compartió junto a la presidenta, junto a la presidenta encargada, junto al ministro Vladimir Padrino, junto al capitán Diosdado, durante los honores que se prestaron a un grupo de combatientes venezolanos que también perdieron la vida y fueron póstumamente condecorados. Y durante ese homenaje, en el cual tuve el honor y el privilegio de participar, realmente muy sentido, con allá todos los familiares de los caídos, el ministro Bruno también lo ratificó. O sea, las máximas instancias de nuestro gobierno, inmediatamente después de la agresión vil estadounidense del imperio yanqui, ratificaron que podían contar el gobierno venezolano y el pueblo venezolano con el apoyo de Cuba para lograr la inmediata e incondicional, es importante decirlo, aquí no es una negociación, el presidente tiene que regresar porque él es un prisionero de guerra. Él está tomado como prisionero de guerra en contra de, como ya los decíamos antes, en contra de todo el derecho internacional, de toda la legalidad, de toda la moral de lo que rige las relaciones entre países y entre personas, entre los pueblos. Él tiene que regresar incondicionalmente y de manera inmediata. Y tanto Cuba como Venezuela seguirán abogando por ese resultado, que sabemos no tendrá otro desenlace que la victoria y su regreso, y que él vuelva a reasumir los poderes que constitucionalmente está él legislado para ejercer. Por supuesto, ya también lo decía, esto que apenas días después del ataque contra Venezuela, el secuestro del presidente, ya Trump estaba soñando que volvería a hacer lo mismo contra Cuba. El pueblo cubano, apenas meses después se puede contar que triunfara la revolución, fuimos ya testigos, fuimos víctimas de un ataque orquestado por la CIA con el contubernio del gobierno estadounidense, en aquel momento el presidente Kennedy, que fue la invasión por Bahía de Cochinos. Usted seguro se acuerda de aquellos tiempos. Yo, bueno, mis padres apenas, creo que mi papá todavía no había ni nacido, ¿no? Ya, pero eso nosotros lo tenemos en carne vida. Nosotros vivimos una invasión completa igual de fuerzas mercenarias como lo eran estas que estaban ahora, que atacaron Venezuela. Ya en aquel momento nos preparamos, bajo por supuesto la guía de Fidel y de toda la comandancia de la revolución,
y logramos repeler en menos de 72 horas esa agresión imperialista, donde preparada con barcos de los Estados Unidos, con aviación estadounidense, desde el propio triunfo de la revolución. O sea, eso se repelió en menos de 72 horas porque estábamos preparados, porque sabíamos que esa opción podía venir. Durante la crisis de los misiles, la crisis de octubre, también estuvimos preparados para enfrentar todo el poderío estadounidense, que desde entonces ya era potencia nuclear. Estábamos claros y así todo decidimos que la opción era luchar y vencer, a defender la revolución a cualquier costo. O sea que ya desde entonces estábamos listos para el peor de los escenarios. Hoy en día esa resolución se mantiene incólume, no se ha movido un milímetro, si acaso se ha fortalecido más, porque sabemos que ya no estamos, ni Cuba ni Venezuela estamos luchando por nosotras mismas, ni por nuestras revoluciones solamente. O sea, creerlo así es no entender ni el pensamiento de Bolívar, ni de Martí, ni de Chávez, ni de Fidel, ni del propio Nicolás Maduro, ni de Miguel Díaz-Canel. O sea, las revoluciones hoy en día están defendiéndose por ellas mismas, por supuesto, pero también por la dignidad de todos los pueblos que luchan por esa justicia, que quieren esa revolución socialista, que quieren demostrar que el imperialismo no tiene que dominarnos, no puede dominarnos. O sea, nosotros somos, digamos, estamos al frente, en la trinchera, en la primera trinchera, en contra del imperialismo. Y por eso tenemos que seguir dando la batalla. Y por eso no nos pueden vencer. Y por eso no nos van a vencer. Porque además nosotros luchamos, ellos luchan no sé ni por qué. O sea, por mentiras. Porque así entraron en Irak y por eso es que hay tantos índices de suicidio entre los propios militares estadounidenses. Porque es que luchar sin una causa es lo peor, yo me imagino, que le puede pasar a un ser humano. O sea, darte cuenta que fuiste, asesinaste, tumbaste gobierno, que impusiste las masacres, que mataste civiles, como hicieron aquí, como van a hacer en Cuba el día de mañana si se atreven a entrar. O sea, eso para una persona es demasiado fuerte. Luchar sin convicciones, luchar sin principios, es lo peor que le puede pasar a un ser humano. Por eso triunfó la Revolución Cubana, porque estaban luchando gente con principios contra personas que estaban defendiendo algo indefendible. Por eso mismo también triunfa el presidente, el comandante Chávez aquí. Por eso la revolución bolivariana se mantiene en pie, por eso se mantiene la de Cuba, porque sabemos que estamos luchando por principios, porque tenemos la convicción profunda de que nos encontramos del lado correcto de la historia. Y eso es una fortaleza, mi camarada Urrutia, y para todos los que nos están escuchando, que es lo que nos permite seguir adelante frente a un enemigo que, como ya decíamos, es potencia nuclear. O sea, no es un enemigo fácil. Como decimos en Cuba, la lucha no es jamón. Y el que se crea que se juega la revolución está muy equivocado. Aquí, los que estamos luchando, los que como usted y todos los camaradas de Castillete llevan décadas luchando contra el imperialismo, saben que esta es una lucha dura, pero que por eso mismo hay que estar bien firmes para aguantarla. Pero bueno, aquí estamos, ¿no? Estamos dando la lucha y la seguiremos dando. Bien, su vehemencia y solvencia ética, su compromiso, su yuga. Además debo agregar que también cuenta Cuba con gente, con jóvenes formados en la idea de mantener de la soberanía, de la independencia y de la construcción de su patria socialista. Pero hoy amanecí de bala y prometí a mi evaluador que iba a estar muy comedido. Así que vamos, para aplacar un poco, a una piecita musical que nos tiene ahí nuestro amigo. ¿Cómo está? Juntos, legisladores y comunicadores, avanzamos en la construcción de una sociedad de inclusión, equidad y justicia. Para promover la participación ciudadana, escúchanos por seno.fm como Somos Asamblea Radio. Somos Asamblea Radio. Sí, estamos de vuelta en su programa Castillete con Chávez siempre. Hoy estamos entrevistando a un diplomático acreditado de la Embajada Cubana en Venezuela, Carlos Marzán. Repasábamos con él la fortaleza política, ética y moral del pueblo cubano, siempre en defensa de su revolución. Y esta extraordinaria amistad, que más que amistad es amor del bueno entre nuestros dos pueblos. Recordábamos que la acechanza que se cierne redoblada sobre Cuba
a partir del evento de los últimos 18 días por parte del rey, vamos a llamarlo así porque tenemos la tarea de ridiculizarlo, del rey Trump. Casi emperador, se cree emperador. Sí, emperador, pretende dar al traste con Cuba. No obstante, por apunte que nos hace nuestro equipo, debemos destacar que recién se aprobó el año pasado, se reaprobó un rechazo al bloqueo en pleno de la Asamblea de Naciones Unidas, creo que era la 33, pero ¿qué debemos esperar al respecto? Porque esta batalla institucional internacional no podemos abandonarla. ¿Cuál es la perspectiva en estas circunstancias? Bueno, brevemente señalar, o sea, efectivamente desde el año 1992 Cuba presenta en su derecho ante la Asamblea General de las Naciones Unidas una resolución sobre la necesidad de poner fin al bloqueo económico y financiero, económico, comercial y financiero de Estados Unidos contra Cuba. Desde el año 92 es una resolución que se aprueba mayoritariamente en el seno del principal órgano de toma de decisiones colegiadas de las Naciones Unidas. Ahora, es importante destacar que la Asamblea General de las Naciones Unidas, si bien es el único espacio donde confluyen todos los países que componen las Naciones Unidas del planeta, y es ahí donde emiten sus votos y se adoptan resoluciones que demuestran la voluntad de la mayoría o de todos los países, no es un órgano que tenga un carácter, las resoluciones que ahí se aprueban no tienen un carácter de cumplimiento obligatorio. O sea, expresan la voluntad de los países, pero no tienen no tienen la capacidad legal, para que sean de obligatorio cumplimiento por parte de los países. Esa facultad la tiene el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, donde están los Estados Unidos, que tiene además poder de veto sobre las resoluciones que se aprueban en el Consejo de Seguridad. Por lo tanto, ellos, si hay una resolución que no les favorece, que no está a favor de sus intereses, simplemente votan en contra y no se aprueba. Y es por eso que esta resolución, que se aprueba todos los años, desde que Cuba la está presentando, no obliga legalmente, no tiene la capacidad de que los Estados Unidos quite el bloqueo contra Cuba. Y ahora, uno se puede preguntar, muchas veces a nosotros, a diplomáticos cubanos, en Cuba la propia, se pregunta, bueno, entonces si eso no sirve para nada, entre comillas, si eso al final no obliga a que los Estados Unidos quite el bloqueo, bueno, ¿por qué seguirlo haciendo? Y es que precisamente, como usted decía, la batalla hay que darla en todos los frentes. O sea, uno no puede abandonar ningún frente de batalla, porque frente de batalla que tú abandones es un frente donde el enemigo avanza y donde uno pierde. Y uno no se puede replegar. El hecho de que 33 veces en la Asamblea General se haya aprobado que Estados Unidos tiene que terminar el bloqueo contra Cuba, y este año vamos para la número 34, porque lo presentamos todos los años, demuestra que el mundo está en contra de esa medida, que el mundo apoya a Cuba y que el mundo está en contra de que ese tipo de coerciones económicas se apliquen con evidentes fines políticos. Porque las razones, y muy entrecomillado, a las supuestas razones que ellos emplean para imponer el bloqueo económico, financiero, comercial contra Cuba son completamente injustificadas. Y uno solamente tiene que analizarlas un poquito para darse cuenta que no tienen ningún tipo de lógica, como mismo tampoco tienen la que aplican contra Venezuela, como no las aplican contra otros países del mundo, como no tiene ninguna lógica lo que están haciendo ahora, que usted lo mencionaba, en Groenlandia, ese delirio de grandeza, de gran imperio, porque además el imperialismo yanqui realmente ya hoy en día lo que tiene es, por eso le decía, más que rey casi que es emperador, no, porque es un imperio, porque es el imperialismo yanqui. Y esa lógica perversa, tergiversada de cómo debe funcionar el mundo, que además no es que cómo debe funcionar el mundo, es que el mundo tiene que funcionar de acuerdo a mis intereses, es lo que todos los años se ratifica, que el mundo, ese que ellos quieren dominar, está en contra de que se apliquen ese tipo de medidas. Por lo tanto, sí, cuando uno lo analiza fríamente, es un gesto político, pero es un gesto político de inmenso valor, de inmensa valía y muy necesario, porque ratifica además año tras año que el bloqueo se mantiene, que el mundo está en su contra y que hay que quitarlo, que esas no son las maneras
de llevar las relaciones entre los estados, como no lo son tampoco intervenir ilegalmente en un país, raptar al presidente constitucional, capturarlo y encarcelarlo, y ya ni sé por qué lo van a, supuestamente por qué lo van a juzgar, porque es que hasta los propios, lo que ellos decían que el presidente había hecho, que estaba frente al cartel de los soles, que si el narcotráfico, que si esto, que si lo otro, ellos mismos poco a poco lo han ido dejando de lado, han demostrado que no es, que era mentira, que todo era pura mentira. Como es mentira casi todo, por no decir todo lo que dicen sobre Cuba, sobre estos delirios de grandeza en los otros países, sus pretensiones, todo está basado en mentiras y en los intereses capitalistas, imperialistas, de una élite económica, de una élite guerrerista que está dominando en estos momentos el imperialismo estadounidense. Bien, nosotros hacemos un voto en la línea de la lucha que tiene planteado Cuba, porque asimismo, con paciencia estratégica, está sugiriendo, pidiendo nuestra presidenta Delcy Rodríguez que tomemos el asunto. Sin embargo, desde este programa tenemos el interés en mantener la indignación y el coraje conducido tras la dirección estratégica de la revolución bolivariana, pero en la expectativa de que en algún momento deben pagar, y que a 18 días del secuestro artero de nuestro presidente y su esposa, la diputada Cilia Flores, demandamos su libertad ya. Trump, asesino, secuestrador, no debo andarme por los caminos, por veredas. Nosotros tenemos el compromiso de hacer grande este país, y ahora que sentimos que hemos roto el bloqueo, porque estamos creciendo, ¿sabes? Así mismo es. A una tasa de 8% del Producto Interno Bruto. Parece que la sentencia popular, aquella que dice que no les gusta ver ojo bonito en cara ajena, se impone, porque ellos ahora critican a Cuba porque después de 60 años de bloqueo no ha alcanzado los desarrollos que aspira y por los cuales ha luchado, por ese extraordinario y criminal bloqueo. Pero nosotros que hemos roto de algún modo el bloqueo, buscando formas que han permitido adelantar nuestro desarrollo y nuestro comercio, también entonces somos objeto de esta terrible violencia. Por eso ratificamos nuestro compromiso desde Castillete con la Revolución Cubana y, por supuesto, con la causa que anima a nuestra patria por la recuperación inmediata de nuestro presidente, la puesta en libertad de Nicolás Maduro Moros. Yo creo que más temprano que tarde se impondrá la sensatez, aunque de suyo nosotros desconocemos esos tribunales y, por supuesto, cuanta sentencia maniquea o preelaborada pueda surgir de allí. Sin embargo, creemos en que la lucha, la solidaridad del mundo entero va a permitir que esta bestia herida, que es el imperialismo norteamericano, entre en razón. Pero bueno, hablemos de otro tópico. Parece que también el imperio es disuadible. Hay cosas que lo disuaden, hay fortalezas que impiden que haga lo que le venga en su gana, y da la impresión de que Cuba tiene algo que disuade más allá de su solvencia y su posición firme. Nosotros en ese sentido admiramos la posición del gobierno cubano y estamos dispuestos a seguir tributando el apoyo que le damos desde el punto de vista económico como nación, porque hemos recibido de Cuba también un gran apoyo, ni hablar de cómo ayudó la Revolución Cubana a saldar la extraordinaria deuda de salud que teníamos con nuestro pueblo en la Cuarta República, y la que se hizo en educación, aquellos gloriosos programas de alfabetización. Pero más que todo, para nosotros es un honor tenerlo usted por la convicción de que marchamos juntos por una senda común. Ahora bien, en este momento, como dice Díaz-Canel, parafraseándolo, en que parece que todo tiene precio, que el mundo se hace azaroso, que este señor anda echándole tiros a todo el mundo, entonces se impone la presencia, se impone la fortaleza de países como China, como Rusia, como Irán, como Cuba, por supuesto, como Nicaragua, que están apuntando a un nuevo orden mundial y del cual ya hay evidencia presente, tal como los BRIC,
que abren un mercado común y que tienen una perspectiva. ¿Cuál es su opinión respecto a este mundo que están haciendo? Bueno, mi opinión es que es muy difícil para el abusador de la escuela, el que siempre ha abusado de todos los muchachitos, porque él era el más grande, el que le quita la merienda, el que se acostumbró a que él era el más grande, el más fuerte, el más duro, el más pesado, el que venía y te quitaba la merienda y que todo el mundo tenía que jugar como a las reglas que él ponía. Es muy difícil cuando tú estás acostumbrado a eso, que de pronto esos muchachitos, los que tú antes, como decimos en Cuba, le metías el pie, o sea, los abusabas de ellos, de pronto crezcan, algunos se te vuelvan hasta más grandes que tú, algunos de pronto digan, no me vas a meter más el pie, como decimos nosotros, disculpen la expresión muy cubana, no vas a abusar más de mí, y de pronto se le encaren, ¿no? O sea, para una persona, para un niño, porque además hay que hablarlo así en esos términos, ¿no? Porque realmente a veces se comportan como eso, como niños abusadores y malcriados que se han acostumbrado a que todo el mundo hace lo que ellos entienden. Si esa es tu psicología, y esa parece ser además la psicología de Trump, que a veces se comporta como un niño de 5 años. Si es un niño debe parecerse al tal Chucky. Sí, no, es como un Chucky, que lo que quiere es, como pasó ahora, que quería, yo quiero mi premio Nobel, yo quiero mi premio Nobel, y ahí fue alguien arrastrándose a decirle, mira, coge el premio Nobel. Una cosa, vaya, que si ella no tenía credibilidad, ahora menos todavía, ¿no? Pero eso son actitudes de niños chiquitos. Lo que está haciendo ahora mismo con Groenlandia es una cosa de niños chiquitos. Yo quiero Groenlandia. ¿Por qué? Porque yo la quiero. Y ya, cuando psicológicamente un país, y cuando hablamos de país es sobre todo el gobierno y la élite militar y económica estadounidense. O sea, porque el pueblo estadounidense es otra cosa completamente. Nuestra pelea, la lucha de la revolución cubana, bolivariana, por lo que lucharon Martí, Bolívar, Fidel, Chávez, Maduro, Díaz-Canel, no es contra el pueblo estadounidense, que es además un pueblo valiente, uno de los primeros pueblos que luchó contra el colonialismo británico, que era el más duro de su momento. O sea, hay que hacer una distinción, porque además es un pueblo hoy en día que se está levantando también contra el propio Trump, porque como todos ustedes han visto, siguen las noticias, el gobierno fascista de Trump está aplicando medidas que uno, si lo mira así medio que cierra los ojos, piensa que lo que está viendo es la Alemania nazi de 1930. O sea, son medidas fascistas contra su propio pueblo, que ya van más allá de la opresión a las minorías raciales, es ya hasta contra los blancos, que siempre ahí era lo que había que defender. Bueno, la cosa es crear la diferencia. O sea, nuestra lucha es contra el gobierno y contra las élites guerreristas y económicas estadounidenses. Cuando esa lógica se ha impuesto de que yo hago lo que yo quiero, y de pronto tienes otros países como Rusia, como China, como Irán, que de pronto demandan que esa no puede ser la manera en la que se ejerzan las relaciones internacionales, que tiene que ser a través de el intercambio justo, equitativo, en el respeto a la soberanía de los pueblos, Estados Unidos no lo puede aceptar. O sea, en su lógica de cómo tiene que funcionar el mundo, simplemente no lo puede aceptar, y por eso se comporta como se comporta. Y además, y viene a meterse, como no se puede meter con China, como no se puede meter con Rusia, ¿no? ¿Contra quién viene a meterse entonces para demostrar que él es el bravucón, el niño fuerte del barrio? Contra Venezuela, contra Cuba, que le quedan más cerca y que no tienen la capacidad militar para llevar una guerra a larga escala como contra ese país. O sea, eso no va en contra de nuestro... no nos demerita, ¿no? Y nos hace más pequeños. O sea, Estados Unidos es una potencia nuclear que probablemente uno solo de sus portaaviones, porque además han puesto dinero, en vez de poner el dinero como los hemos hecho en nuestras revoluciones, en mejorar la salud de nuestro pueblo, en garantizar educación gratuita, en garantizar alimentación, en garantizar la soberanía alimentaria, como usted decía, que han logrado romper en bloqueo, en vez de poner sus recursos en función de mejorar la salud, de evitar el narcotráfico dentro del propio Estados Unidos. O sea, ¿por qué en Colombia, en Ecuador, en todos estos países se produce tanta cocaína, se produce tanta droga en México? Porque se va a vender a los Estados Unidos, que son el principal mercado de estupefacientes, de narcotráfico del mundo. Entonces, en vez de poner ese dinero, de poner todas esas grandes riquezas que tiene ese país en función del bienestar de su pueblo, no, lo pone en función de la guerra, de que uno solo de sus portaaviones probablemente tenga más poder de fuego y más capacidad militar que en nuestros países. Probablemente está combinado, porque es que son pequeños monstruos de guerra lo que ellos crean. Entonces, nada, es muy difícil dar esa batalla, pero nosotros la estamos dando
y creemos que hay otros países que efectivamente también se le están enfrentando y que no se van a dejar doblegar y que van a seguir apostando por crear ese nuevo orden que tiene que estar basado en la justicia, en el respeto a la soberanía, en el respeto a la autodeterminación de los pueblos, que cada pueblo elija su camino, porque además nos intentaron imponer la idea de que el modelo de ellos era el ideal, él el que resolvía todos los problemas. ¿Qué problema está resolviendo usted, señor mío? O sea, al contrario, tiene un país que está al borde de la guerra civil, Estados Unidos. Tienes un país que está iniciando, a punto de iniciar una tercera guerra mundial. Tienes un país que está fajado, como se dice, con Dios y con el diablo. Que estás atacando a Irán, que atacaste a Venezuela, pero que estás, parece que dispuesto hasta meterle mano y atacar a tus propios supuestos aliados que durante 50 años se han doblegado y han hecho todo lo que tú has querido. Y ahí está también, o sea, qué manera de resolver, cómo te puedes relacionar tú con un país, con un gobierno, con un imperio que ya no respeta ni siquiera lo que supuestamente sería más sagrado, que es la alianza entre países que durante 50 años han intentado imponer un orden para doblegarnos a todos los demás, por supuesto, a los países supuestamente subdesarrollados. Entonces, nada, es muy difícil para ellos aceptar este nuevo orden, y sin embargo es un nuevo orden que el camino de la historia está demostrando que es hacia donde vamos. Y bueno, habrá que seguir haciéndole frente a ese imperio que no lo dejan hacer. Bien, muy estimado licenciado, lamentándolo mucho, el tiempo está llegando a su final. Nosotros estamos gratamente impresionados por su discurso, por su fluidez, que deviene, por supuesto, de su conocimiento y sus convicciones. Quiero que asuma frente a nuestros usuarios el compromiso de volver a asistir en una próxima entrevista, porque estos son acontecimientos sobrevenidos. Sin embargo, ahora debemos despedirnos. Entonces tiene usted una oportunidad para que se despida de nuestros usuarios, incluso de sus propios paisanos cubanos que verán este programa en YouTube. Entonces... Claro, en primer lugar agradecer profundamente al pueblo venezolano. O sea, yo llevo acá, como usted decía, soy diplomático cubano acá, en mi primera misión en el exterior. Llevo apenas un año y unos mesecitos, y realmente desde el primer momento lo único que he recibido de Venezuela es amor, cariño. Me he enamorado profundamente de este país que con tanto que me ha acogido, igual que me siento ya como otro hijo de Venezuela. Solo puedo repetir lo que dijo Martí en su momento: deme Venezuela en qué servirla, ella tiene en mí un hijo. Yo creo que ese es el sentir, además de todos, como usted decía, de todos los cubanos que hemos tenido la dicha de vivir y de compartir acá con el pueblo venezolano. A todo cubano colaborador que se encuentra acá, o que haya sido colaborador y está acá, o que no ha sido colaborador pero igual se encuentra aquí en Venezuela, mi más profundo respeto, mi saludo, hacerlo extensivo a todo el pueblo de Venezuela, y bueno, en especial a todos los camaradas de Castillete que han acompañado y que sabemos que también sienten. Yo sé que ustedes también podrían decir: deme Cuba en que servirla, ella tiene en nosotros un hijo. Así que a todos ustedes, muchísimas gracias por la oportunidad de estar aquí. Por supuesto, cuando me vuelva a invitar, acá estaré. Y bueno, un saludo a todos, revolucionario y solidario. Comprometido está. Bien, nosotros nos dirigimos pues en especial a nuestros queridos usuarios. No abandonen la lucha. Hoy tiene 18 días secuestrado nuestro presidente. Lo queremos libre, Trump. Suelta al presidente legítimo de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, y a su esposa, la diputada Cilia Flores. Venceremos. Saludos, venceremos, queridos camaradas. Estamos listos. Quedó muy